Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. La energía que siento de ustedes es increíble. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que me apasiona, algo que me toca el corazón y que sé que a muchos de ustedes también, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande Erçel y Kerem siempre en mi corazón. ¿Por qué son tan especiales? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, explorando las razones detrás de su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, y por qué incluso después de que su romance haya terminado, su impacto sigue siendo tan fuerte. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos sobre sus estrellas favoritas, noticias del mundo del entretenimiento, y todas esas cositas que tanto nos gustan. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse nada. Espero que estén tan emocionados como yo. Empecemos. Para entender por qué Hande y Kerem son tan especiales, tenemos que remontarnos a un momento clave, la serie Love is in the Air. La serie, conocida en Turquía como Sen Kalkam, nos conquistó a todos, absolutamente a todos, con su historia de amor, sus paisajes impresionantes y por supuesto, la química explosiva entre sus dos protagonistas. Sen Kalkam, esa serie. Nos dejó a todos boquiabiertos. Hande interpretando a Eda YLDZ, una florista talentosa y soñadora, una chica con un corazón enorme y una determinación que inspiraba, y Kerem como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo, bueno, digamos que especial. Serkan, con su fachada de hombre de negocios implacable y su corazón de oro, era un personaje que te ganaba poco a poco. La combinación de sus personalidades, sus diálogos ingeniosos y la evolución de su relación, desde un acuerdo falso hasta un amor verdadero, fue simplemente mágica. Fue un flechazo colectivo. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta pareja se destacara entre tantas otras en el mundo de las series turcas? ¿Qué tenía Love is in the Air que la hacía tan especial? Para empezar, la química en pantalla era innegable. No era solo la actuación, sino la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras. Era evidente que había algo más que simple profesionalismo entre ellos. Esos gestos, esas miradas, esos ojos. Era palpable, era tangible. Y eso, amigos, eso es lo que nos enganchó a todos. Sentíamos la pasión, la complicidad, el cariño, era real. Podíamos sentir el amor vibrando en cada escena. Era como si una chispa invisible conectara a Hande y Kerem, y esa chispa se transmitía a través de la pantalla, incendiando nuestros corazones. Y no solo eso, sino que la interpretación de Hande y Kerem fue magistral. Hande, con su dulzura y su fuerza, le dio vida a Eda de una manera increíble. Logró transmitir la vulnerabilidad, la alegría, la tristeza, la esperanza, todos los matices de su personaje. Eda era un torbellino de emociones, y Hande la interpretó a la perfección. Vimos a una chica fuerte que luchaba por sus sueños, pero que también tenía un corazón tierno y un espíritu inquebrantable. Hande nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo enamorarnos de Eda. Nos hizo sentir parte de su mundo. Kerem, por su parte, supo darle a Serkan una capa de complejidad que lo hizo humano, a pesar de su apariencia fría y distante. Serkan al principio parecía un iceberg, un hombre inalcanzable. Pero Kerem, con su interpretación, nos mostró la fragilidad que se escondía detrás de esa fachada. Vimos el crecimiento de Serkan, su transformación, su capacidad de amar. Vimos a un hombre que aprendió a dejar de lado el control, a confiar en los demás, a abrir su corazón. Vimos a dos actores dar lo mejor de sí mismos, entregando interpretaciones memorables. Nos regalaron personajes que quedaron grabados en nuestra memoria. La serie en sí también contribuyó a la magia. La ambientación, la fotografía, la música, todo estaba cuidadosamente pensado para crear una atmósfera romántica y envolvente. La estética de Love is in the Air era impecable. Desde los outfits de Eda, llenos de color y alegría, hasta los elegantes trajes de Serkan, todo estaba perfectamente cuidado. Los guiones, llenos de giros inesperados y momentos emotivos, nos mantenían al borde del asiento. Un capítulo tras otro, la intriga nos atrapaba. Cada escena era un nuevo desafío para Eda y Serkan, y para nosotros, los espectadores. Y por supuesto, los paisajes turcos, desde Estambul hasta las playas paradisíacas, nos transportaban a un mundo de ensueño.
Turquía se convirtió en el telón de fondo perfecto para una historia de amor inolvidable. Pero la historia de Hande y Kerem no se detuvo en la pantalla. La conexión que vimos en Love is in the Air se trasladó a la vida real. Empezaron a ser vistos juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos íntimos. Sus seguidores, ese y el mundo entero enloquecieron. Las redes sociales ardían, los foros de discusión explotaban. Era como si la fantasía se hubiera hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem juntos en la vida real, era la confirmación de nuestros sueños. Era la prueba de que el amor, a veces, sí se encuentra en el set de rodaje. Era la prueba de que la magia de la serie se había extendido a la vida real. Esta relación fuera de la pantalla solo potenció el fenómeno Hande y Kerem. La gente se sentía aún más conectada a ellos, a su historia de amor, a su felicidad. Era como si el amor de Eda y Serkan se hubiera materializado en el amor de Hande y Kerem. La gente se sentía partícipe de esa felicidad. Y aunque lamentablemente su relación no duró para siempre, su impacto sigue siendo palpable. La conexión que lograron con sus seguidores, la forma en que inspiraron a la gente, el cariño que se profesaron, todo eso quedó grabado en la memoria de todos. Y ahí es donde radica la especialidad de Hande y Kerem. No solo nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla, sino que también nos mostraron que la magia del amor, la conexión humana, es algo real, algo que puede tocar nuestros corazones y dejarnos una huella imborrable. Son un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, apasionado, y que aunque a veces duela, vale la pena vivirlo. Nos enseñaron a creer en los finales felices, a soñar con el amor verdadero, a creer que a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra el camino. Además de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, tanto Hande como Kerem han demostrado ser personas talentosas y valiosas. Son mucho más que dos actores guapos. Son personas con un gran corazón, que se preocupan por los demás y que utilizan su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Hande, con su impecable trabajo como actriz, su belleza natural y su compromiso con causas sociales. Ha sido una voz importante en la lucha contra el cáncer, apoyando a fundaciones y organizaciones que luchan contra esta enfermedad. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la salud mental, la importancia de la educación y la protección del medio ambiente. Hande es una mujer empoderada, una inspiración para muchas personas. Kerem, con su carisma, su talento actoral y su pasión por la vida. Es un hombre con múltiples talentos, productor, actor, y siempre está involucrado en proyectos interesantes. Kerem es un hombre polifacético con una gran capacidad para adaptarse a diferentes roles. También es un hombre comprometido con causas sociales, y ha participado en campañas de concienciación sobre temas como la igualdad de género y la sostenibilidad. Ambos son ejemplos de profesionalismo, dedicación y bondad. Son modelos a seguir, que nos demuestran que la fama no tiene por qué estar reñida con la humildad y el compromiso social. Entonces, ¿por qué Hande y Kerem siempre estarán en mi corazón? Porque nos regalaron una historia de amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas, porque nos mostraron que la magia existe, porque nos demostraron que la conexión humana es algo valioso y especial, y porque individualmente son personas admirables. Son dos artistas que nos han tocado el corazón con su talento y su humanidad. Su historia nos enseñó que el amor puede ser real, que la química en la pantalla puede ser palpable, y que la felicidad, aunque efímera, es algo que vale la pena buscar y celebrar. Recordemos sus mejores momentos. Recordad la primera vez que Eda y Serkan se vieron, el primer flechazo, el primer intercambio de miradas. Recordad el primer beso, el primer momento en que sintieron la magia del amor. Recordad sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza. Recordad sus promesas, sus sueños, sus planes. Recordad la forma en que se apoyaban, en que se cuidaban, en que se amaban. Cada escena de Love is in the Air es un tesoro, un recuerdo que guardamos en nuestros corazones. Y ahora, para ir cerrando, quiero resumir rápidamente los puntos principales de este vídeo. Hablamos de la magia de Love is in the Air, la increíble química entre Hande y Kerem, sus interpretaciones magistrales, y cómo su relación fuera de la pantalla intensificó la pasión. También hablamos de la importancia de su impacto, no solo como pareja, sino como individuos talentosos y comprometidos. Vimos cómo la serie nos conquistó con su historia de amor, sus paisajes impresionantes y, por supuesto, la química explosiva entre sus dos protagonistas.
Nos adentramos en los detalles que hicieron especial a esta pareja, desde sus miradas hasta sus gestos. Analizamos cómo la interpretación de Hande y Kerem fue magistral, y cómo lograron dar vida a sus personajes de una manera única. Discutimos la magia de la serie en sí, desde la ambientación y la fotografía hasta los guiones y los paisajes turcos. Exploramos cómo la conexión que vimos en Love is in the Air se trasladó a la vida real y cómo esto potenció el fenómeno Hande y Kerem. Destacamos su impacto duradero, no solo como pareja, sino como individuos talentosos y comprometidos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir mi amor por Hande y Kerem, y por hacer de este canal un lugar donde podemos hablar sobre lo que nos apasiona. Su apoyo es fundamental para mí. Saber que hay tanta gente que comparte mi entusiasmo me da una energía increíble. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso es muy importante para mí. Gracias por ser parte de esta familia. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber qué momentos de la serie los marcaron más, qué escenas los hicieron reír, llorar, o simplemente suspirar. Quiero conocer sus opiniones sobre Hande y Kerem, sobre sus personajes, sobre su relación, sobre su impacto en sus vidas. Compartan sus pensamientos. Quiero leerlos a todos. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que, como ustedes y yo, son fans de Hande y Kerem. Ayúdenme a difundir este vídeo, a compartir este amor por Hande y Kerem con más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y recuerden, Hande y Kerem siempre en nuestros corazones.